intervención de la juez Elizabeth Stone. Por favor, a los asistentes que se habían retirado, les agradecemos que retomen sus asientos para continuar con esta charla. Doctora. Me disculpo, mil disculpas. Buenos días. Yo no soy el receso, yo no soy el descanso. Me disculpo muchísimo por la confusión. Yo soy Elizabeth Stone y yo soy un juez de bancarrotas en el distrito este de Nueva York. Y se me quedaron las notas, se me cayeron. Entonces, ¿será que sí necesitamos el descanso? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y por quedarse aquí. Gracias incluso más por haberme invitado a estar con ustedes. Yo extrañaba tanto ver a gente más de lo que yo puedo decir en mi tribunal, en mi barrio y especialmente en eventos como este, donde nosotros escuchamos de expertos como mi amigo Steve Cartman, que me ha informado y me ha asustado, creo yo, donde nosotros nos ponemos al día, amigos viejos, amigos queridos, como la juez Susana Begui, con la cual tuve la amabilidad de invitarme a algunos de ustedes que yo sé que he visto con anterioridad, muchos de ustedes a los cuales yo espero poder conocer mejor el día de hoy y mañana, incluyendo en el descanso. Bueno, yo soy un juez de bancarrotas. Yo estoy en Brooklyn, Nueva York. Yo tengo una carga de casos que oscila a veces desde las compañías más grandes en el mundo, como Cengage, que es una reestructuración de una compañía que está valorada en $8.000 millones a los 10 casos que fueron presentados el año pasado en capítulo 11 para reorganizar y para salvar el negocio y asignar de manera aleatoria a mí. Nuestros casos se asignan de manera aleatoria entre los 3 jueces que están en Brooklyn. Antes de ser juez, y esto es muy importante, yo no era una abogada, yo no era una profesional de la reestructuración o una abogada concursal, o para decirlo de otra manera, cada uno de ustedes seguramente sabe mucho más de la ley de la reestructuración y tiene mucho más experiencia en reestructuración que lo que yo tenía cuando yo me convertí en juez en el 2003. Llevo 20 años en ejercicio. Pero bueno, sí tenía una amplia experiencia como una abogada de Wall Street y como socia en una firma que se llamaba Wilkie Farley Gallagher, y antes de eso en Cravath, Swaine Moore, y con las compañías de Wall Street que tenían problemas. Yo litigaba, yo iba al tribunal, yo también iba a conferencias y ayudaba a resolver sus problemas a través de acuerdos y resoluciones, y creo que hice el mejor trabajo posible cuando hacíamos ese tipo de solución de problemas. Es una tradición en nuestra profesión legal de los Estados Unidos, y yo espero que en la de ustedes también, que el poder representar a aquellos que no pueden permitir
permitirse el lujo, no porque yo era muy costosa, pero para representar a aquellos que no pueden tener acceso a ustedes, que no pueden pagárselo y hacerlo de manera gratuita. Así que además de compañías grandes, yo también representaba a gente pobre con problemas de vivienda, con problemas de discriminación, con todo tipo de problemas. Y resulta... Y les voy a comentar un secreto. Resulta que representar a Wall Street y representar a la gente pobre con una mente para la solución de problemas es una capacitación muy buena que te permite ser juez en un tribunal que reestructura negocios y ayuda a las familias a salvar sus hogares. Entonces, para poder iniciar... Ay, no ha empezado el reloj. Entonces quiero empezar con una introducción y quiero hablar acerca de unas lecciones de la pandemia que yo adopté desde nuestra experiencia de marzo del 2020 cuando todo cambió. En nuestra tribunal, en una semana, pasamos de tener diariamente, de tener audiencias personales todos los días con muchos abogados a muchas partes, con hacer todo por teléfono. Todo era por teléfono. Yo continué yendo al tribunal porque era media milla caminando y me gustaba la caminata. Y yo no estoy tan buena en el comedor. A mí me va mejor. Yo estoy mejor cuando estoy en mi juzgado, pero nadie más venía. Era yo sola con los guardias. Durante el verano iba en chores y camiseta, pero el trabajo del tribunal continuó sin parar. Las personas me decían, bueno, entonces ya reabrieron, y yo decía, mis amigos, nunca cerramos. Nosotros no podemos, nosotros no cerramos. Un sistema legal no puede cerrar. Así que por temas prácticos fuimos al teléfono y continuamos con los archivos electrónicos como siempre lo hemos hecho. Con el tiempo nosotros nos adaptamos al video también, y en este momento todos mis casos comerciales de capítulo 11, cuando yo hago la audiencia, yo los veo en una pantalla en mi juzgado, y ya no utilizo chores, ¿no? En el juzgado. Pero sí utilizó la toga, así que nadie sabe. Esas son las estrategias que aplicamos. Aprendimos muchas cosas. Podemos hacer muchas audiencias de esta manera. Y igual extrañaba a la gente. Extrañaba la oportunidad de que se hablaran entre sí. Como cuando ustedes hablan durante el coffee break, porque así es que se resuelven los problemas. Los profesionales aprenden de esta manera, entendiéndose, creando confianza y entendimiento. ¿Cómo puedes conocer a alguien bien en Zoom y confiar en alguien en comparación con hacerlo en persona? Creo que lo estamos perdiendo y tenemos que ser conscientes de que este tipo de conexiones hacen la diferencia. Esto me hace pensar en otra perspectiva con base en la pandemia. No son cosas tan obvias. Por ejemplo, que podemos hacer audiencias por el teléfono o en videoconferencia. Pero tenemos estos 5 pensamientos. Primero, estar en la sala presencialmente hace la diferencia. ¿Saben por qué lo sé? Porque ustedes están acá, ustedes vinieron hoy acá. Lo segundo, más general, es presentarse, alejar los ojos de la pantalla. En general, estemos presentes, conozcamos a la gente, estemos abiertos para hacer eso, de estar presentes. Para algunos es natural, para unos lo pueden simular, y para otros de verdad es un desafío grande, pero estemos presentes. Y en el mismo sentido, esto lo aprendí de uno de mis estudiantes, que es más bajito que yo. Por ejemplo, ocupar el espacio. Asegúrense que la gente sabe que estamos ahí presentes. Ocupemos el espacio. Si ustedes representan a un cliente, represéntenlos.
Simplemente así sea con la presentación, para que la gente sepa que ese cliente estaba en la sala también con ustedes. Bueno, esta quizás los haga reír y espero que este sea el punto. Háganlo, diviértanse, diviértanse. Yo he estado en muchas reuniones y conferencias últimamente con personal senior que son muy importantes y son importantes. Y están tomando notas, haciendo cosas, moviéndose, yendo a reuniones. Y su apariencia se ven como que no se están divirtiendo. Y luego yo veo a los jóvenes cuando están interactuando, cuando se conocen. Y yo digo, debemos aprender de ellos. Entre más senior seamos, quizás más fácil es olvidarnos que debe haber diversión en lo que hacemos para hacerlo mejor, obviamente. Y mantenernos en contacto, eso lo saben. Hay una recepción esta noche. A no ser que sea un problema en el programa, se acaba a las 2 de la mañana, ¿no? Pero bueno, mis lecciones de la pandemia, incluyendo los dos temas prácticos, es estar en el salón, en la sala, ocupar espacio, divertirnos y mantenernos en contacto. Bueno, vamos a entrar más a la sustancia del tema, que es creo que lo que quieren escuchar de una jueza federal de Nueva York. Primero quiero hablar de las tendencias de insolvencia transfronteriza. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y dónde están las corrientes? Nuestro capítulo 15, la ley actual, se adoptó en 2005 cuando entró en ejercicio en octubre. Y yo creo que es justo decir que ha habido tres, olas de casos. Voy a hablar de conceptos. El primero son los casos iniciales, cuando leíamos cada caso que se decidía bajo el capítulo 15, cuando se empezó a aplicar en algunos tribunales en donde surgían estos casos, en Nueva York, claro está, en Delaware, donde se radican muchos casos corporativos, y también hay unas jurisdicciones como en Texas, Arizona, en Washington, en Maine, por la conexión que tiene con Canadá. Y en estos primeros casos vimos los pasos iniciales para la aplicación del reconocimiento de los casos que estaban pendientes en otras jurisdicciones para la administración de activos en Estados Unidos. Esto era nuevo, esto era una novedad. Cada vez que se daba una sentencia sobre un caso aprendíamos un poco y se incorporaba aún más en la administración rutinaria del jurisprudencia de la bancarrota. Entonces, para ese periodo inicial, que fueron varios años, cada distrito y más distritos aplicaron la ley, siguieron la ley y hicieron la aplicación de esta ley rutinaria. En 2010, aproximadamente, virtualmente, casi todos los distritos, 94 distritos, habían tenido algún tipo de experiencia con el capítulo 15. La aplicación de esta sección maduró. Cada vez había más familiaridad con la idea de que esto es algo que se puede hacer en un tribunal de Estados Unidos. Las decisiones empezaron a definir las fronteras de esta moratoria, las fronteras de lo que se podía considerar un procedimiento que puede ser también un procedimiento en Estados Unidos. Y en algunos casos empezamos a notar que decían sí, 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 pero no. Esto no es un procedimiento que vamos a aplicar debido a algunos problemas que había en los procedimientos. En la segunda oleada de casos podemos ver que cada distrito en todos los Estados Unidos, significa cada juez tenía un colega que estaba familiarizado con este capítulo 15. Esta es la manera en la que una jurisdicción
gana esta experticia y practica y se desarrolla con los abogados y los profesionales en el bar y con los jueces. Actualmente estamos como en una tercera oleada, que ya tenemos esta base de familiaridad con el capítulo 15, muchos casos ya decididos con las fronteras definidas, que entra, que no entra, que cuenta como un procedimiento que es reconocido, qué es lo que se queda por fuera, dónde están las brechas. Creo que ahora estamos viendo cada vez más en la prensa especializada y en las sentencias, los tribunales están haciendo su intención inicial de este marco desde el comienzo. Yo tuve el privilegio de estar en el grupo de trabajo que trabajó en este marco que decidió o que diseñó este capítulo 15. Ahora vemos una internacionalización de cómo este marco legal se desarrolla en Estados Unidos. Una de las cosas que encontré más interesantes, si puedo utilizar esta idea acerca de nuestro capítulo 15 en 2005, fue la sección 1508. ¿Sí? Encontré una sección del Código de Estados Unidos emocionante, porque eso es lo que dice en la interpretación de este capítulo 15. El tribunal deberá considerar su origen internacional y la necesidad de promover la aplicación de este capítulo que es consistente o que sea consistente con la aplicación de los estatutos similares adoptados por jurisdicciones extranjeras. Esto es lo que permite a la jurisprudencia federal aplicarlo o hacerlo consistente con estatutos similares de la misma raíz para la aplicación de esta ley en Estados Unidos. No conozco una cláusula en el Código de Estados Unidos que sea similar a esto. Yo lo encuentro muy apropiado, muy útil y absolutamente motivante. Entonces, esta tercera oleada de casos los estamos viendo cada vez más, como lo vemos en la prensa financiera. Hay atención sobre lo que pasa con las decisiones en Caimán, por ejemplo, las decisiones o las sentencias en Londres, en Hong Kong, en Singapur, en París. Y ojalá, a medida que esta tercera oleada de casos, si me lo permiten, continúe madurando con el tipo de casos en donde los asuntos impliquen interpretaciones de otras jurisdicciones, no solamente cómo manejamos el activo tangible aquí en Estados Unidos según el capítulo 15, pero en casos más complejos, yo quisiera pensar, y quizás ya estamos ahí, que los tribunales están empezando ya a darle vida a esta sección de la sección 1508, y la idea de que no solamente se nos permite, sino que se espera que la Corte haga, esa palabra es importante para mí, deberá considerar su origen internacional y la necesidad de promover la aplicación del capítulo que sea consistente con estatutos similares en otros países. Esas son algunas tendencias de alto nivel. Yo creo que contrario a algunos de otros pronósticos aquí de mi colega, pero yo creo que esto es bueno para nosotros, que haya un entendimiento común, y quizás si seguimos hablando aquí entre nosotros va a haber más acuerdo para promover la eficiencia y la efectividad y la productividad de la administración de estos casos. ¿Por qué es esto tan importante? Dado que esto es lo que hacemos, ustedes saben cuál es la respuesta sin que yo tenga que mencionarla, pero igual lo voy a hacer. Cuando un negocio se reestructura de forma exitosa, ya sea un restaurante en mi barrio o una empresa multinacional,
los empleos están seguros, hay más valor para las empresas, los proveedores mantienen a sus clientes mantienen a sus proveedores. Hay tantas cosas buenas que salen de una reestructuración exitosa que no tenemos nada que perder. No hay cosas que no sean importantes. Una reestructuración de un negocio pequeño no es una reestructuración sin importancia, especialmente para la persona que creó el negocio. Para un negocio grande es crítico. Puede tener consecuencias macroeconómicas y esto lo hemos visto. Ya lo escuchamos del señor Cartman. Una buena indicación. Yo soy optimista. Quiero pasar ahora a mi segundo tema. Y este quizás es tomar un paso atrás para ver un escenario más amplio para entrar en detalle. Yo pienso, desde mi perspectiva, en Brooklyn, ustedes me pueden confirmar, todos somos expertos en reestructuraciones transfronterizas. En cualquier caso, de los 10 casos que tuve el mes pasado, quizás en esos casos que nunca tenga un procedimiento en otra jurisdicción, en esos casos que no estén en el capítulo 15, cada vez más en esta economía actual, en esta sociedad actual, todos somos expertos transfronterizos. ¿Y por qué digo esto? Los sistemas se intersectan. Yo lo veo en muchos de mis casos que un acreedor o un banco o un consorcio de prestamistas o una cuenta de criptomoneda tiene una conexión por fuera de Estados Unidos. Yo veo que las oportunidades para mis negocios, yo les digo mis negocios, bueno, para mis casos de 14 del capítulo 15 donde soy juez, eh, van a tener un componente por fuera de Estados Unidos, muy probablemente. Esto quizás es en parte porque, bueno, estoy en New York o en Nueva York, pero estoy en el distrito este, es donde tengo las jurisdicciones más diversas en Estados Unidos, en Brooklyn, en Queens, donde tengo el distrito. Entonces, cuando yo digo que todos somos transfronterizos, a lo que me refiero es que si ustedes entienden el negocio y yo tengo que hacer eso para poder hacer un buen trabajo, van a encontrar estas conexiones. Puede ser tan simple como entender si hay una cultura o un idioma asociado con el caso. Por ejemplo, hoy es viernes, sí. El jueves en la tarde yo tuve una audiencia. No, el miércoles. Bueno, es que tuve una semana loca. Bueno, el miércoles en la tarde tuve una audiencia de emergencia con un negocio que era, bueno, donde la cultura y el idioma eran diferentes y eso fue determinante para avanzar en este caso. Bueno, no lo voy a citar eso en la decisión, pero no puedo hacer bien mi trabajo como juez y creo que eh, las partes del caso y los abogados no pueden hacer bien su trabajo sin entender estos detalles. Puede ser algo más estructurado. Muchas veces, por ejemplo, financiación o reestructuración vienen de adentro y de afuera de la jurisdicción del negocio, pero también por fuera de los Estados Unidos. Muchas veces, si estamos buscando activos, siempre va a haber activos o cuentas por fuera de Estados Unidos. Muchas veces va a ser que haga intereses regulatorios. Por ejemplo, hay componentes de criptomonedas que cada vez lo vemos más en mis casos particularmente. Todos somos transfronterizos. Es difícil encontrar un caso que no tenga un componente transfronterizo o que no se beneficie de esa sensibilidad y de esta conciencia. Cuando yo hablo de sensibilidad, ustedes dicen, bueno, no, quizás esto no es lo que yo pienso, pero entonces, si quieren ustedes hacer el mejor trabajo posible para el cliente, claro, necesitamos esa mentalidad que nos dé una perspectiva más amplia de cada caso. Mi tercer tema es manejo de casos. Es uno de mis temas favoritos. Yo hablo de esto todo el tiempo en mi despacho, en mi tribunal, con los jueces que están por fuera de Estados Unidos. Ya voy a hablar de eso en un momento. Es el manejo, la gestión de casos en estos casos de reestructuración. Y esta es la parte más difícil que me toca hacer a mí.
No tengo tiempo. Desde ahora hasta mañana no voy a tener tiempo de darles todos los ejemplos, pero voy a darles 3 temas que me ayudaron a mí y están basados en mi experiencia. Y vienen del marco que en todos los casos, en cada reorganización que yo he tenido, una vez al mes, una vez cada 2 meses, tenemos una reunión de manejo de casos. Así no haya moción para decidir, hacemos esta reunión. Aun si todo va bien, usualmente en esta reunión aprendemos de algo que puede mejorar, por eso es que hacemos estas reuniones. El número de veces que las cosas suceden el día anterior o la semana anterior a esas reuniones, hay hay un límite de tiempo. Para mí no es que sea para una parte o la otra, sino que esto crea un marco para seguir avanzando en la reestructuración, porque cuando yo era litigante y lo hacíamos en el pasado, donde había, por ejemplo, un fraude de títulos, valores, hubo una violación de contrato, los directores hicieron de derecho fiduciario. Esto no es lo que yo quería hacer como un juez de insolvencia. Hoy en día yo quiero pensar en las personas, cómo los empleados van a recibir sus salarios. Por ejemplo, no sé si ustedes han estado en el nuevo aeropuerto de La Guardia. Uno de los contratistas estuvo en mi tribunal a medida que hacían su trabajo. Es un trabajo muy prospectivo que hacemos, y el manejo de casos es una de las cosas más importantes que hago yo. Siempre pienso en 3 partes, como 3 patas de una mesa. Pueden tener más, pero sin estas 3 se va a caer. Primero tenemos transparencia. La transparencia es fundamental. Esto está motivado y aumentado para el acceso a los expedientes de manera electrónica, acceso a la información. Transparencia significa que no haya secretos, sino que en términos prácticos es que si el banco está siendo cuestionado o está preguntando que por qué no están siendo pagados, lo pueden ver, van a ver su información, porque hay informes todo el tiempo de empresas grandes, pequeñas, y si no hay información en ese reporte, van a obtener información, porque cuando pongan esa pregunta en el expediente, yo voy a la empresa y pregunto, bueno, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿O cuánto tiempo nos va a tomar obtener esa respuesta? Parece que va a ser muy útil conocer esa información para este caso. Por eso necesitamos transparencia. También significa que podemos llegar a cualquier audiencia sin importar quién eres. Somos abiertos al público, pero esto es específico para cualquier parte que esté interesada: un trabajador, un sindicalista, un contratista, un arrendatario, un arrendador. La transparencia, el hecho de que tú sepas que puedes venir a la audiencia, significa, creo yo, que las partes no necesiten que lo hagan, pero ellos saben que lo pueden hacer si quisieran. Bueno, esta es la segunda parte del manejo del caso. Es la respuesta, que es como tener esa audiencia un miércoles en la tarde, ¿no? De una manera de emergencia. Responder quiere decir que el tribunal tiene que estar ahí y responder a las necesidades del caso. También va de la otra dirección, es decir, que las partes tienen que responderle a la corte. Si yo tengo una pregunta en el manejo de casos, si tengo que establecer una fecha, ellos tienen que hacerlo, tienen que cumplir o solicitar una extensión. Funciona así. Y también entre las partes, a veces al problema al inicio de un caso de reestructuración es que de la emergencia financiera y de la compañía es que puede haber una comunicación deficiente. De pronto no hay comunicación, vemos un banco que no ha sido pagado y eso es malo, pero tampoco están teniendo respuestas a sus llamadas o correos electrónicos y no saben qué está pasando, y es peor porque está haciendo poner mal al funcionario, que no puede informar qué es lo que está pasando y no puede decir nada diferente a no me responden las llamadas. Así que el dar respuesta es algo que es multidireccional y dura
durante todo el proceso. Cuando se establece como una expectativa durante el tribunal, sabiendo que yo tengo hermanos y hermanas jueces en la audiencia, cuando es por parte de nosotros es mucho más fácil para todos porque nadie gana o nadie pierde. No hay ultimátum. Necesitamos esta información o si no viene por parte del juzgado, lo cual lo hace más fácil. Y yo quiero decir lo mismo acerca de el sugerir un acuerdo o una mediación. Muchas partes, yo sé que eran mis clientes, se encuentran que esto es muy difícil de hacer. El poder decir tiene sentido, ver si podemos dilucidar algo. Es difícil, no es tan difícil si el juez dice yo te voy a preguntar en nuestro próximo congreso, tú pienses que hacer una remisión a medición ayuda y entonces el juez dice necesitamos pensar acerca de eso. Esa es una comunicación muy diferente. ¿Por qué no hacer esa solicitud? Si usted tiene mi trabajo, si usted es el juez, el responder y el poder tener en cuenta este aspecto de mirar hacia el futuro. La mayoría de los jueces no tienen que priorizar la preservación de valor, pero nosotros sí. La mayoría de los juzgados seguramente no pasan mucho tiempo en cómo se puede crear valor, pero nosotros sí. Si el banco, si hay un incumplimiento por un préstamo y hay una demanda, el juzgado solo está decidiendo sobre esa acción entre esas dos partes. No es el trabajo del juzgado decir hay una manera en que podemos arreglar esto para que el negocio siga activo y pueden hacer suficiente dinero para pagarte más, en vez de entonces tú toma tus garantías y enfócate en la pérdida. Su compañía, como profesionales de la reestructuración, siempre se tiene que enfocar en esa idea de la preservación de valor y la creación de valor. Por tanto, el manejo de los casos, la transparencia, el responder, la preservación de valor y la creación de valor. Piensen acerca de cuando conducen un auto, no solamente tenemos que mirar por el espejo retrovisor, también tenemos que comprender el contexto y eso es seguro. Pero también y siempre tenemos que mirar de pronto con un GPS, ¿no? Tratando de mirar hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar hasta allá. Bueno, y el cuarto tema como este que a mí me gustaría cubrir, y lo anoté hace unos cuantos minutos, lo mencioné, es la idea de la comunidad entre todos nosotros a nivel internacional y particularmente entre los jueces, que es algo que se expresa a través de la asistencia técnica judicial. Ha sido un privilegio extraordinario y un privilegio inesperado de mi carrera en el estrado, estar involucrada en el ayudar a otros jueces, a otros sistemas legales y también aprender de otros jueces y de otros sistemas legales, incluyendo los de países en desarrollo, en sistemas judiciales emergentes, ver qué hacemos en el sistema judicial y cómo lo podemos hacer de la mejor manera posible. No quiere decir hacerlo a mi manera, no quiere decir adoptar estatutos, no, porque las leyes tienen que funcionar para las comunidades a donde aplican. Pero eso quiere decir que tenemos tanto en común en cómo pensamos acerca de la función de los juzgados, de la responsabilidad de estos, de la necesidad de tener un sistema que sea transparente y que jueces que sean humildes, pero confiados y deseosos de tomar decisiones, pero sabiendo que pueden estar equivocados, ¿no? Por eso hay tribunales de apelación. La asistencia técnica para mí es algo que reúne todos estos tipos de oportunidades, el trabajar con los jueces en Kazajstán. Yo estuve el miércoles de la mañana en Kazajstán. Yo he viajado bastante para poder estar acá. Estar trabajando con jueces en ese país donde están estableciendo un nuevo juzgado para escuchar todo tipo de reclamos, grandes o pequeños. Los reclamos contra el gobierno. Esto es un juzgado regional que va a llegar a la gente a donde ellos estén. En este país tan grande, que es el 9º país más grande del mundo, uno aprende muchos hechos cuando uno va a un sitio como Kazajstán.
Pero bueno, yo aprendí de eso y aprendí de esos jueces cuáles eran sus desafíos y cuáles eran sus oportunidades desde que inició la pandemia. Bueno, hace tiempo, el 1 de marzo del 2020, yo estaba planeando ir a regresar a Bahrein, donde he trabajado durante varios años con los jueces y particularmente con el juez que escucha y hace las audiencias de reestructuración. Yo tenía planeado mi viaje para abril del 2020. Ustedes se pueden imaginar lo que pasó. Nosotros pensamos que debíamos aplazarlo un mes y después dijimos, bueno, está bien hasta otoño y después decidimos que simplemente era mejor encontrar una manera y el ministro de Justicia sugirió algo muy interesante. Dijo, ¿por qué no tenemos una reunión semanal? Una reunión semanal por Zoom entre los diferentes jueces. Así que de manera muy temprana, a las 7 de la mañana de Nueva York, 3 de las tardes de Bahrein, empezamos a tener nuestras reuniones del martes y fueron maravillosas y continúan. Los jueces, algunos de los jueces son uno de los que más conozco en el mundo porque hablamos durante una hora cada una o 2 semanas. Intercambiamos experiencias, intercambiamos mejores prácticas. Nosotros contamos historias acerca de lo que es cosas en que pensamos. Asistencia técnica judicial es algo que suena muy formal, pero yo quiero que lo piensen como algo que así como el trabajo que hacen cuando vienen a un congreso como esto es como el trabajo cuando ustedes hacen cuando van a donde ustedes van para escuchar de colegas y de otros sitios, no solamente para hacer networking y para hacer negocios, aunque yo sé que eso es muy importante porque yo también estuve en la práctica, pero aprender de experiencias comunes, aplicar esos mejores perspectivas para su situación. De pronto ese vino diferente pero la misma botella, ¿no? Este tipo de cosa es algo que también se da, es algo que es para el beneficio de los juzgados, para el beneficio de las partes, de sus clientes, de los abogados y los clientes de estos abogados. Y para mí ha sido una parte indispensable de mi travesía el poder tratar de ser cada día ser la mejor jueza que yo pueda ser. Voy a tratar de terminar unos minutos antes porque yo sé que interrumpí el receso de café. Quiero regresar a retomar las lecciones de la pandemia y bueno, tenemos las sustantivas, cómo tener una mejor audiencia, cuándo se puede utilizar el teléfono, cuándo se puede usar el video, cómo comunicarse de manera efectiva con un cliente, cuando uno no puede sentarlo enfrente, cómo ser cuidadoso pero no aterrorizado acerca de esta fase de la COVID en que estamos. Yo ni siquiera sé, yo no sé si algún día estaremos post-COVID, no sé. Pero todo eso, absolutamente, pero para mí nuevamente estar en el salón donde está, bueno, ocupar espacio, hacerlo de manera gozosa, mantenerse en contacto y bueno, voy a cerrar con esto. Esto es una cita de otra Elizabeth, la que perdimos recientemente, la reina Isabel. Decía esto. Me sorprendió que una reina dijera algo así, pero no, no, no nos tomemos muy en serio, porque ninguno de nosotros tiene el monopolio de la sabiduría y siempre debemos estar listos para escuchar y respetar otros puntos de vista. La reina de Inglaterra dijo eso en su mensaje de Navidad de 1991. Es el tipo de cosa que trato de recordar todos los días, especialmente cuando recibo tantos juicios y tengo que recordar que yo mejor, que yo que usted conoce su negocio mejor que yo, aunque yo soy juez, ¿no? Entonces tenemos mucho que aprender los unos de los otros. Muchísimas gracias y terminé. Ahora sí el receso. Now. 15-minute coffee break. And we'll reinitiate. De insolvencia con la coyuntura internacional, donde tendremos de nuevo
a los doctores aquí presentes, acompañados de Francisco Reyes Villamizar y la doctora Susana Hitbey. Los esperamos.